Bueno, un minuto de las 10 de la mañana y tenemos el honorazo y el gustazo una vez más de estar comunicados con el doctor epidemiólogo Hugo Pizzi, a 5 años de lo que fue el comienzo del ASPO, aquí en la República Argentina, lo que fue la pandemia por el coronavirus. Doctor Hugo Pizzi, ¿cómo le va? Buen día, Nacho Bogano lo saluda. ¿Qué tal, Nacho? El gusto de verte, el placer de siempre, el cariño de siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo, por suerte. A ver, ya con 5 años de Diario del Lunes, ¿qué aprendimos los ciudadanos del mundo desde lo epidemiólogo hasta las costumbres del día a día? ¿Aprendimos algo? ¿Estamos más cuidados? ¿Qué pasa ahora? El ciudadano común, por lo que nos ha mostrado hasta ahora, aprendió poco. Mirá. Pero te puedo contar todos los errores que hubo a nivel de organizaciones internacionales y a nivel nacional. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay un estudio multicéntrico en todos los países del mundo que tienen capacidad técnico-científica que dice que el ser humano perdió, o sea, el mundo perdió 24 millones de personas en esta epidemia, no los 8 millones, sino que ha habido causas conexas que evidentemente han llevado la cifra a esa altura. También el estudio dice de que hemos perdido 18 meses de expectativa de vida por la gran cantidad que nos han quedado de secuelas. Vos sabés que entre las secuelas que hoy todavía ni siquiera dentro de los hospitales y escuelas podemos subsanar, está demencia, problemas auditivos, problemas de olor, de sabor. Entonces quiere decir esto que evidentemente hay muchas cosas en las cuales nos hemos atrasado. Y también hay otra de las cosas interesantes a tener en cuenta de que acá hubo algunos problemas que no fueron arreglados adecuadamente, en el sentido de que de pronto sabíamos que teníamos una cuarentena que podíamos levantarla, otros países la levantaban, y de pronto, Nacho, salió un ministro, un exministro, a decirnos, miren, nosotros la prolongamos, ¿saben por qué la prolongamos? La prolongamos porque nos convenía políticamente. Vos lo has visto, eso lo han cronicado ustedes. Sí. Entonces hay muchas cosas y entre esas le han dado preeminencia, también otro de los errores, a vacunas, por ejemplo, vacunas del tipo como la china o como la inglesa, sobre algunas que nosotros teníamos prioridad. Prioridad absoluta. ¿Y la prioridad absoluta cuál era? Que habíamos puesto 2.000 voluntarios en el Hospital Militar Central Luis María Campos. Entonces nosotros estamos primero en la fila, eso es una norma científica. Y empezaron con que tenemos que darle los glaciares, que tenemos que darle las cataratas, y perdimos la mejor vacuna, que es la vacuna que ganó, la hizo toda la estructura, nuestra premio Nobel, que es Katalin Karikó, la húngara, y fundamentalmente perdimos esa posibilidad y utilizamos vacunas que no eran de esa capacidad y esa eficiencia como eso. Por eso se dice que si hubiésemos tenido las vacunas en tiempo y forma, Nacho, hay quizás 40.000 personas que se podrían haber salvado. O sea, hubo muchos errores. Claro. Pero la tristeza es que de pronto cada vez que tenemos un problema, o subimos a un micro, o subimos y hay una persona que está con resfrío, con catarro, te tose en la cara. O sea, hay muchas cosas que no hemos aprendido. Doctor, para mí es como muy apocalíptico o tal vez como algo, como una cita del apocalipsis, ¿no? Pero ¿hay en términos de salud un antes y un después de lo que fue la pandemia de coronavirus? Hay que entender la salud. La historia. Claro, perdón, doctor. Claro, entender la salud, digo, yo no sé, cuando tenga el que hoy tiene 4 años, el ciudadano del mundo que hoy tiene 4 años y en 20 estudie lo que fue coyunturalmente el COVID. ¿Hay un antes y un después? Ninguna duda, porque ha sido el tropiezo más grande desde el punto de vista sanitario, en dramatismo y en cantidad de muertos que va a recordar la medicina sanitaria mundial. De eso no hay ninguna duda. Pero ¿sabés qué pasa, Nacho? Que no estamos exentos de que venga otra epidemia.
Porque con este calentamiento global, con este efecto invernadero, con estas cosas que hace el ser humano que de pronto no respeta la naturaleza y que se come, por ejemplo, un murciélago y el murciélago tiene 70 tipos de virus diferentes, Claro. o sea, no creas vos que nos olvidamos de todo. En cualquier momento puede aparecer un cuadro similar y la prueba evidente, ¿te acordás? Hace muy poquitos días apareció un coronavirus en China y todos empezaron con la alarma, ¿no? Claro, Bueno, claro. fue una cosa intrascendente. Pero sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Ha quedado mellado todo. La historia, la vida cotidiana, la cantidad de muertos que hemos tenido. Y convengamos que también tuvo su tropiezo la Organización Mundial de la Salud, Nacho. Yo esto lo conversé con vos en plena pandemia, Sí, claro. cuando de pronto la OMS dice, dejen de usar los barbijos, porque no tiene nada que ver la vía aérea. Y en la Universidad de Córdoba, a rajatabla dijo, sigan con los barbijos porque es aerolización, es nariz y boca. Entonces, a partir de ese momento, también fue otro error. Y la OMS también preconizó 2 vacunas que no eran tan buenas quizás o no eran tan excelentes como la que no se utilizó en un primer momento. O sea, convengamos de que hubo muchos errores. Bueno, habrá que aprender de Claro, esos errores. por supuesto que sí. Doctor, ¿y qué sucede con la vacunación actualmente? Porque la sensación que hay es que muy poca gente se sigue poniendo la dosis de refuerzo, sobre todo los que somos más jóvenes. Bueno, es un error porque yo tengo, por ejemplo, datos del año 2023, hubo 500 muertos por COVID, 100.000 en planilla, y evidentemente todavía sigue circulando. Por eso nosotros, cuando nos sucede algo como lo de Bahía Blanca, rogamos de que los mayores estén vacunados contra COVID, contra la gripe, contra la neumonía, porque son patologías que evidentemente siguen estando en el mundo. Por eso, fíjense, hay un detalle, yo no sé si algún día lo comentamos con Nacho. Estados Unidos aprobó una vacuna que tiene antigripal y anti-COVID, todo junto. O sea que ya se está vislumbrando que la presencia va a seguir del coronavirus, entonces solucionan logísticamente un detalle como poner en el mismo frasco las dos patologías. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires te podés poner, uno se puede aplicar ambas dosis el mismo día, la antigripal y la de COVID. En un brazo una y en otro brazo otra, ¿no? La que yo estoy hablando va a ser una sola, un solo pinchazo, por lo menos los norteamericanos este año lo van a tener. Hugo, estaba pensando, bueno, a ver, repasemos algunos hábitos que hoy podríamos volver a retomar de aquellos de cuidado. ¿Seguirá siendo el lavado de manos, sea por COVID o no? ¿Qué tan importante es lavarnos las manos como nos dijeron que debíamos lavarnos las manos al principio del coronavirus? ¿Qué tan importante es usar un tapabocas si uno siente que tiene tos o demás? ¿Qué hábitos podemos retomar y que servirían para salud en general? Bueno, en general hemos visto hasta peleas en el transporte público porque uno quería, porque hacía frío, cerrar la ventanilla y otro abrirla. Y eso que había una calcomanía que decía, ventile la unidad. Claro. O sea, eso se perdió. En los restaurantes que tenían un botellón para higienizarte cuando entrabas, se perdió. Las señoritas que iban con una botellita pequeña, abrían la cartera y se higienizaban, se perdió. O sea, usar cuando hay riesgo, o cuando visito a un enfermo, el barbijo también se perdió. Entonces convengamos que lo que nosotros creíamos, porque nosotros lo vivimos, Nacho, nuestras abuelas nos enseñaron cosas que nos quedaron para toda la vida. O sea, nosotros creíamos de que iba a quedar el hábito higiénico y evidentemente no quedó. Inclusive te voy a decir más. Viajando en el transporte público hay gente que ni siquiera tose en el pliegue del codo, Claro. tose en la mano y después toma la varilla para bajar. Entonces evidentemente no. Todo el mundo entonces. Claro, bueno, que vivimos en un mundo de gérmenes, por supuesto. Doctor, le agradezco enormemente este ratito de tiempo que nos ha dado para recordar, bueno, lo que fue un momento trágico también de la humanidad, pero que bueno, nos toca seguir adelante. Doctor, mil gracias y hasta la próxima.
El cariño de siempre, amigo. Hasta pronto. Abrazo enorme. El doctor Hugo Pizzi, ayudándonos a comprender un poquitito el diario del lunes de la pandemia a 5 años del comienzo del ASPO aquí en la Argentina. 10 de la